Gracias por seguir con nosotros aquí en La Octava. Para la izquierda, el bonillazo puede ser un evento que deje huella profunda en el movimiento en general, en los movimientos de izquierda. Pero para repasar muy brevemente cómo fue el caso de la ley Bonilla, vamos rápidamente a ver esta cápsula que nos cuenta esta historia en 6 actos. Para entender fácilmente la ley Bonilla podemos dividirla en 6 actos. Primer acto, el Congreso de Baja California establece en 2014 que en 2019 la elección del gobernador será por 2 años. Segundo acto, la decisión es impugnada ante el Tribunal Electoral Local, el cual solicita al Instituto Electoral Estatal cambiar el plazo a 5 años. Tercer acto, el Tribunal Federal Electoral determina que la acción es improcedente y aclara que solamente le compete al Congreso de Baja California. Por esa razón, se invalida la decisión dejando como norma el periodo de 2 años. Cuarto acto, Jaime Bonilla impugna la decisión. El Tribunal Local ignora al Tribunal Federal y vuelve a cambiar el plazo a 6 años. El Tribunal vuelve a decir que no y la elección se efectúa para un mandato de 2 años. Quinto acto, después de la elección, el Congreso Estatal cambia la Constitución local para pasar el periodo del gobernador electo de 2 a 5 años. Sexto acto. Ayer finalmente la Suprema Corte da la sentencia definitiva. Esta ley es inconstitucional y Bonilla solo gobernará por 2 años. Bueno, pues con este sexto acto, las ambiciones de Bonilla de quedarse 5 años en el poder, cambiando la Constitución para ello, han sido sepultadas. Pero el tema todavía da para una buena reflexión y me parece que es importante que la izquierda haga su propia reflexión sobre esto. Por eso hoy he invitado a 2 hombres de izquierda, 2 integrantes de Morena. Uno de ellos es Martí Batres, senador, y el otro es Héctor Díaz Polanco, presidente de la Comisión de Honor y Justicia de Morena, a quienes les agradezco mucho que se enlacen conmigo en este programa. Muy buenas noches. Buenas noches, encantado. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches, Hernán. Buenas noches, Héctor. Buenas noches. ¿Cómo te va? Pues miren, creo que este fallo de alguna manera, a ver si ustedes comparten mi punto de vista, se decía mucho antes de que ganara López Obrador, que podía peligrar la separación de poderes en México, la autonomía del Poder Judicial, que íbamos a ser un país de un solo hombre, bueno, todas estas historias que se escucharon tanto. Y pues, yo creo que lo que se vio ayer, el lunes, en la Corte, pues de alguna manera vino a cerrar muchas bocas. Ahí vemos pues, que la separación de poderes está intacta y que de alguna forma pues también la autonomía del Poder Judicial está claramente ahí, no se ha ido y la democracia en México sigue viva. ¿Cómo lo ven ustedes en ese sentido? ¿Es un mensaje claro de que aquí no va a haber ningún tipo de retroceso democrático? Empezamos contigo, Martí, si te parece. Me parece bien. Mira, primero creo que es necesario hacer una precisión, si quieres sutil, pero importante. Decir que esta decisión confirma la autonomía del Poder Judicial frente al presidente es un tanto como decir que el presidente estaba a favor. No, yo no dije eso. No, pero creo que es importante Pero la es cierto, precisión. tienes razón, sí. O sea, no confirma una discrepancia del Poder Judicial con el presidente, porque el presidente no expresó nunca una opinión. Claro. No dijo si estaba a favor, si estaba en contra, siempre dijo esto lo va a resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ciertamente no hizo un posicionamiento a favor de los 5 años de Bonilla en el gobierno. Entonces, creo que esto es importante porque cabe la posibilidad de que el presidente coincida con la resolución de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, lo que nos está demostrando esta resolución no es tanto la separación, la autonomía o la independencia de los poderes, cosa que se ha confirmado por lo demás con esta y otras resoluciones, sino sobre todo lo que nos está confirmando es una fortaleza institucional para que no haya
retrocesos. Claro. Déjame darle la palabra a Héctor Díaz Polanco, Martí. Adelante, adelante. Por favor. Sí, en este último punto yo coincido con Martí. Yo creo que esta sentencia es extraordinariamente importante para la democracia de México, para el futuro de México, sobre todo en la etapa inmediata, en mediano plazo, porque se había ido construyendo toda una mitología alrededor de que supuestamente la democracia se acababa en el país, que había una intención tanto del gobierno como del partido de Morena de alargar el periodo del actual presidente López Obrador, que se trataba de apabullar a los demás poderes de la Unión, etcétera, etcétera. Sí, que era el camino a la reelección del presidente. Exactamente, que esto era una preparación, lo de Bonilla, para explorar el camino, por decirlo así, medir el estado de la cuestión en el país. Todo esto se despeja. No hay ninguna posibilidad de que ni el presidente Andrés Manuel ni Morena apoyen una vía de este tipo. Y es muy importante que esto haya ocurrido porque durante un momento en Morena hubo grupos, sectores e incluso dirigentes que coquetearon con esta salida inconstitucional, inmoral, absolutamente ilegal que se quería aplicar en Baja California. A partir de este momento, el actual presidente de Morena ha sido absolutamente claro y contundente. Yo mismo hice declaraciones anteriores diciendo que se trataba de algo absolutamente inaceptable. Con esto se va a recuperar con toda claridad la línea básica que ha seguido Morena y que está en sus estatutos, que está en su ley máxima. Así que esta sentencia, ahora sí, cae como anillo al dedo para despejar, digamos, estas nieblas que ocultaban las luces democráticas en el país. Claro. Déjenme ahora que pasemos de la celebración, digamos, a la crítica. Y yo quisiera también la autocrítica, porque la opinión que yo tengo es que el partido, Morena, y el propio gobierno pudieron, es cierto que no, que casi la mayor parte de los cuadros, de los funcionarios rechazaron esto, pero pudo haber tenido una postura más contundente en contra de la ley Bonilla. Yo soy de la opinión que el presidente podría haber parado esto con una declaración en la mañanera. Yo soy de la opinión de que la Secretaría de Gobernación pudo haber operado para que esto no llegara a donde llegó. Incluso hubo diferencias entre la secretaria Olga Sánchez Cordero y el subsecretario Peralta, que llegó a decir que no, pues que en realidad los ciudadanos no votan por un determinado número de años, porque eso no viene en la boleta, por ejemplo. Ese fue uno de los argumentos de Peralta. La propia Jade Cole, para hablar del partido, apoyó esta reforma. ¿No creen ustedes que tanto Morena como el partido pudieron ser mucho más enfáticos y mucho más enérgicos en decir esto no? Empezamos contigo, Martí. Bueno, yo quiero comentar tres cosas. Primero, el tema de la reelección. Segundo, la postura de Morena, que es lo que comentas. Y tercero, el tema de la responsabilidad de Morena. Primero, tanto cuando se analizó el tema de la revocación de mandato, como a propósito de esta reforma de la ley Bonilla, se argumentaba sobre los riesgos de la reelección presidencial y no sé, una serie de cosas absurdas. Creo que en un caso y en el otro se ha confirmado un apego estricto a nuestra tradición constitucional de no reelección. Esto es muy importante. Incluso quiero decir que fue Morena la única organización política que rechazó la reelección cuando se discutió la reforma política en el sexenio pasado y se acordó la reelección consecutiva de alcaldes y legisladores. Segunda cuestión sobre la postura de Morena. Aquí acudimos a posturas institucionales y partidarias. En el caso del Congreso de la Unión, la postura de Morena fue de rechazo a la ley Bonilla, no solo en términos de opinión, sino de resolución. Me tocó a mí presidir la comisión permanente cuando se tomó un pronunciamiento sobre esto. La comisión permanente del Congreso de la Unión se pronunció por consenso en contra de la ley Bonilla y dirigió un exhorto al Congreso local de Baja California
para echarla para atrás. No se podría haber dado esta resolución si no hubiera sido por el voto de todas y todos los legisladores federales de Morena de ambas cámaras. Entonces ahí hay una postura que tomamos los legisladores de Morena. Y te diría, por otra parte, en tercer lugar, la responsabilidad de Morena. Estas cosas no deben suceder. Es decir, Morena siempre tiene que ir adelante, siempre tiene que ser lo mejor, siempre tiene que ser lo más estricto en el cumplimiento de la Constitución. Creo que es un buen tema también para la reflexión hacia adelante sobre este tema y sobre otros que pudieran ocurrir. También la postura de Morena siempre tiene que ser de avanzada y siempre tiene que ser una postura ética estricta. Bien, yo quisiera ahora, Héctor, hacerle una pregunta adicional, porque Héctor preside la Comisión de Honor y Justicia del partido. Y el lunes el ministro Saldívar fue muy claro cuando dijo que esto fue un intento de fraude a la Constitución dentro de la Constitución. Esto es grave y más aún sabiendo que hay por ahí algunos antecedentes, posibles sospechas de corrupción, de que los diputados del PAN que votaron por esto en el Congreso del Estado podrían haber sido maiceados. Por ahí hubo alguna acusación que después se desmintió. Pero a final de cuentas, ¿cómo queda Bonilla en toda esta historia? Digamos, alguien que intenta hacer un fraude a la Constitución, como dijo el ministro Saldívar, ¿no debería enfrentar alguna sanción política dentro del partido? ¿No debería, por ejemplo, investigarse si hubo un intento de comprar votos en el Congreso estatal? Porque aquí hay varias irregularidades que pudieron haberse cometido que afecten la honra de un integrante del partido. Bonilla fue uno de los fundadores del partido en Baja California. ¿Cómo lo ves, Héctor? Sí, claro que sí, desde luego. Fíjate que quería yo agregar eso respecto al posicionamiento del partido. A veces hay posicionamientos en Morena que no trascienden, porque solo llegan a trascender cuando, por ejemplo, llegando al tribunal, el tribunal lo apoya o revoca las resoluciones. Pero en el marco del sistema interno se investigó el voto de un miembro de Morena que participó en esta votación. Ya me comentaba. Ahí el problema que tenemos es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reiteradamente ha revocado todas las decisiones de Morena y tiene la teoría jurídica de que el órgano interno no debe involucrarse en los asuntos de los congresos. Por lo tanto, eso nos tiene amarrado de mano. De todas maneras, la comisión procederá sin duda alguna a examinar este caso. Yo no puedo adelantar juicio porque como soy parte de la comisión, eso invalidaría el proceso mismo. Pero sin duda alguna los estatutos son clarísimos en términos del respeto que se requiere por principio de los miembros del partido, por lo que hace a la Constitución de la República, a la división de poderes, al no intentar violar la norma básica del país y las leyes locales, a tener un comportamiento ético a la altura de los mejores principios. Por ejemplo, el reiterado asunto que señala los estatutos y la declaración de principios de no repetir las prácticas o lacras, la llamas, de la vieja política. Es decir, todo esto está contemplado en nuestras normas y nosotros actuamos, tomamos acciones que no trascienden porque no logran, digamos, una resolución en un tribunal nacional. Pero sí, en efecto, esto será examinado, lo mismo que la última declaración del señor Jaime Bonilla, en el sentido, dado a uno de los órganos de difusión, en el sentido de que él solo reconoce como presidenta del partido al anterior secretario general en funciones de presidenta y que no reconoce al actual presidente del partido. Me parece que el intento de violar la Constitución no puede ir seguido del intento de violar el estatuto del partido y eso no se va a permitir, desde luego, y lo vamos a examinar con mucho cuidado. Desde luego. Martí, Héctor, ¿ustedes han reflexionado? Me imagino que sí lo han reflexionado. Si Morena no ha sido demasiado laxo
en qué tipo de cuadros políticos ha adoptado en su seno. Visto ya la distancia, ¿ustedes creen que el partido ha pecado de excesivo pragmatismo al tener a gente como Jaime Bonilla en su seno? Vamos contigo, Martí, si te parece. Es difícil hacer un juicio de valor anticipado, porque en el caso de Jaime Bonilla, pues es fundador de Morena. Así es. Su actuación fue muy importante para levantar la votación de Morena en Baja California en el 2015, que es la primera aparición electoral federal de Morena. Y hizo un buen trabajo en Baja California. Entonces, bueno, los elementos que teníamos para tomar decisiones o para hacer juicios de valor en general eran positivos. Luego se toman decisiones equivocadas, pero pues esa es otra cosa y se tiene que también dar opinión sobre esas decisiones equivocadas para que se corrijan. Pero en este caso te podría decir que originalmente no teníamos un elemento de queja contra Jaime Bonilla, sino al contrario, él contribuyó y ganó un liderazgo en Baja California con un gran esfuerzo y fue de las entidades federativas con mejores resultados, gracias al trabajo de Bonilla, entre otros compañeros, pero bueno, él hizo una contribución muy importante. Ahora bien, creo que abres un tema que es importante, es decir, qué tipo de cuadros se deben alentar. Esto es importante, porque por un lado, en efecto, Morena tiene afluentes diversos, pero por otra parte también es importante que se busque que los cuadros más probados, y esto lo digo al margen de cualquier valoración del tema de Baja California, lo digo en términos generales, que se busque que los mejores cuadros, con principios, con convicciones, con una trayectoria limpia, en fin, ocupen las responsabilidades. Claro. Siempre se tiene que poner sobre la balanza dos cosas. Una cuestión de carácter político eficaz, es decir, la capacidad para ganar un proceso electoral. Y por otro lado, los principios, las convicciones, la ética. A veces sucede que hay muy buenos militantes, pero que no tienen una gran capacidad de liderazgo político, de convocatoria, y a veces quien tiene la capacidad de convocatoria le faltan muchos atributos éticos. Claro. Entonces, se tienen que buscar los dos elementos. Esto es importante, esto que dices, para las siguientes decisiones, pues buscar los cuadros con las convicciones y las mejores historias para que garanticen transformaciones, para que lo que hagan en su desempeño siempre sea superior a lo anterior, siempre sea más avanzado. Claro. Ahora, me regreso un poco a una cuestión que dice Héctor, que Martí, es importante. déjame darle la palabra a Héctor porque se nos está terminando Adelante. el tiempo, por favor. Y ahorita les pido una conclusión breve a los dos. Sí, muy brevemente. Yo creo que en efecto hay que evitar el anacronismo de analizar decisiones tomadas en momentos anteriores con condiciones particulares desde el día de hoy. Es decir, analizar es post facto, porque en ese momento pareció una buena idea definir un candidato determinado, que luego se demuestra que no fue así. Bueno, lo importante en este momento para Morena es ir aprendiendo de todo este proceso. Y yo creo que en efecto tienes toda la razón, tenemos que poner mucho más énfasis. Como lo señaló Martí hace un minuto, la necesidad de ir armonizando los mejores valores del partido y las mejores personalidades, sin pragmatismo. Claro. En algunos momentos se ha sido excesivamente pragmático, buscando ganar. Yo tengo la idea, a algunos les parecerá extraño, sobre todo planteado desde el punto de vista político, que a veces hay que preferir perder, porque si se trata de ganar en condiciones que violan nuestros principios básicos y que solo nos darán dolores de cabeza, como a menudo ha ocurrido, pues se ve que perder es ganar en muchos momentos. Está difícil esa elección. Oigan, les quiero hacer una última pregunta a los dos. Solamente les quisiera pedir una valoración del 1 al 10 y no se vale no dar un número. Del 1 al 10,
¿Qué tanto representa Jaime Bonilla los valores por los que lucha la Cuarta Transformación? Martí. 7. 7. Héctor. 4. 4. Bueno, se me terminó el tiempo, pero les agradezco mucho por esta conversación y espero que se repita. Encantado, muchas gracias. Gracias A la ambos. orden. Muy buenas Muchas noches. gracias a ti, Hernán. Hasta Gracias. luego. Que estén muy bien los dos. Vámonos a un corte, por favor.